Muy buenos días, amados hermanos. Una bienvenida a esta reunión de la Iglesia Bautista Fundamental. Qué bueno es el Señor que nos concede otra oportunidad de reunirnos alrededor de la palabra de Dios, deseosos de conocer más de su palabra y aprender del Maestro de los Maestros. Vamos en esta ocasión al Evangelio según San Lucas, el capítulo 14 del Evangelio según San Lucas. Y aquí estaremos en este capítulo comenzando desde el versículo 1. Desde el versículo 1 vamos a estar viendo este capítulo del Evangelio de San Lucas, capítulo 14. Y antes de meternos de lleno a la palabra de Dios, pidamos la ayuda del Señor, sus bendiciones, y que Él hable a cada uno de nuestros corazones. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, venimos ante tu presencia en nombre y por los méritos de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Nos damos cuenta, Señor, de lo frágiles que somos, de lo limitados que somos, de lo grande que tú eres, de lo maravilloso que tú eres, oh Dios, y por eso es que te adoramos, te alabamos, te exaltamos y te rogamos, Señor, que nos ayudes en esta mañana, que abras nuestros corazones y que también abras las Escrituras para que podamos, Señor, conectarnos con ellas y recibir de la palabra tus instrucciones, que caiga esta semilla en tierra fértil, que dé fruto para tu gloria, que podamos ser sensibles, sensitivos, Señor, a tu palabra y que tú puedas lograr lo que tú quieres en cada uno de nosotros. Sabemos que tú dijiste que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual yo la envié. Y por eso nos anima, nos bendice, Señor. Moldéanos de acuerdo a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Bien. Comencemos entonces, hermanos, leyendo un poquito aquí en los primeros versículos hasta el versículo 6, del versículo 1 hasta el versículo 6. Dice Lucas 14:1. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Muchas veces en los evangelios encontramos al Señor haciendo obras buenas en el día de reposo. Esto es el día sábado, el día aquel en el cual Dios reposó después de su gran creación. No porque Él necesitara reposar, porque Dios nunca se cansa, sino para dejarnos a nosotros un ejemplo que es necesario trabajar y también es necesario reposar. Pero los judíos que en ocasiones hubieran dejado de lado el día de reposo
y no hubieran observado la ley de guardar el día de reposo, ahora pasaron al otro extremo y parecería que adoraran más al día de reposo que a Dios. Entonces pasaron a ser, como dicen las expresiones por allí, más papistas que el Papa, porque aquí estaba con ellos y delante de ellos el Señor del día de reposo. Y él, sin duda, en muchas ocasiones tuvo que hacer cosas que le cayeron mal a los fariseos y a los fanáticos religiosos, porque ellos sentían que él profanaba el día de reposo. Sin embargo, el Señor nos enseña a nosotros que es bueno hacer cosas buenas en el día de reposo. Y aquí vemos en este primer versículo: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Esta palabra acechar, acechaban, en el verbo acechar, que nos da a nosotros la idea de un animal de presa que está a la expectativa, a ver cómo puede caer sobre su víctima. Y sin duda el Señor tuvo que ministrar ante circunstancias tan adversas como estas en más de una ocasión, y generalmente a manos de los líderes religiosos. Y este era el caso. Resultó que allí había un hombre hidrópico. Buscando la definición de esta condición, el diccionario nos dice que hidrofesía es la acumulación anómala de líquidos serosos en el cuerpo. O sea, que la hidropesía es la acumulación anormal de líquidos en el cuerpo. Y tal vez hayamos visto personas que por distintas condiciones sus miembros o partes de su cuerpo se extendían o crecían o se inflaban, parecía, en maneras desproporcionadas. Y esta era la condición que tenía esta persona. Entonces, hay que estar en los zapatos de una persona con esa condición para poder entender de qué se trata todo esto. Y por eso decíamos que para poder ver las cosas como Dios las ve, tenemos que ponernos en el lugar o en la posición de la otra persona. Y Jesús era admirable en esto, porque él sentía por las demás personas en su condición, en su necesidad, y su corazón, sus entrañas se conmovían para ayudarles. Y aún a pesar de las críticas que él recibiría, y en este caso él se adelantó porque sabía lo que iba a venir. Entonces dice el versículo 3, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Versículo 4, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Él sabía que ellos no estaban de acuerdo con él. Él sabía que lo iban a juzgar. Él sabía que lo iban a condenar por lo que él iba a hacer. Y sin embargo, hizo lo que era correcto para suplir la necesidad de este individuo. Y gracias a Dios que nuestro Señor no va a ser intimidado, no va a ser limitado por las personas o por las presiones, y va a hacer lo que hace falta para ayudar a las personas, porque nuestro Dios es un Dios misericordioso y compasivo. Entonces, y también aprovechó el Señor la ocasión para intentar ayudar aún a aquellos que eran sus detractores, aquellos que le criticaban, aquellos que le acechaban.
diciendo en el versículo 5, y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no sacará inmediatamente, aunque sea en día de no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Entonces apeló a su sentido común, es decir, si tú tienes una bestia que está en una situación difícil, no lo vas a ayudar, no lo vas a rescatar, aunque fuera el día de reposo. Y por supuesto, versículo 6, encontramos cuál fue la reacción. Y no le podían replicar a estas cosas. Qué maravilloso es nuestro Maestro. Cómo Él conoce a la naturaleza humana. Pero ¿cómo no la va a conocer si Él fue el que las creó? Entonces Él nos conoce y Él sabe aún todas nuestras inhibiciones que tenemos o nuestras tradiciones que seguimos o cosas que aún estorban a la obra de Dios en nombre de la religión. Bueno, continuamos. El versículo 7 nos dice a nosotros, y vamos a leer hasta el versículo 11, versículo 7 hasta el 11. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú, convidado por él, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sienten contigo, de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, es muy interesante ver cómo el Señor aprovechaba cada ocasión y cada situación para ayudar y enseñar a las personas. En este caso, él había entrado a comer en casa de un gobernante que era fariseo, nos dice el versículo 1, y aunque la situación era tensa y muchos le acechaban a ver qué iba a hacer, él aprovechó su observación para tratar de ayudar a las personas. Versículo 7 dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Y sin duda, cuando hay una ocasión de banquete, que la gente quiere los mejores lugares o los lugares donde se puede ver mejor, donde puede estar más cómodo, o los lugares más prominentes. Él veía esto y entonces les refiere a los convidados una parábola. Y el Señor hacía esto constantemente, enseñarles por parábolas. ¿Se acuerdan que era para que los que verdaderamente tenían discernimiento espiritual pudieran comprender la enseñanza, y los que no les importaba cada día pudieran entender menos? Versículo 8. Esta parábola iba así: cuando fueres convidado por alguno a bodas. Y
déjenme decirles una cosa que he aprendido a través de los años, que siempre es mejor asistir a una boda o lo que fuera por invitación. ¿Por qué digo que siempre es mejor? Porque hubo ocasiones en mi vida de joven que no hicimos eso. Créanme que este pastor fue bastante travieso y cuando éramos jóvenes buscábamos alguna actividad interesante para hacer y no nos faltaba ocasión en enterarnos de que en tal o cual iglesia en dada ocasión iban a tener una boda. Y bueno, había una iglesia en particular que me viene a mente, la cual era bastante numerosa y tenían bodas seguidas porque había mucha juventud y entonces tenían la boda y luego iban a hacer la recepción. Entonces, por supuesto, nosotros íbamos a la boda y a la iglesia, pero también queríamos ir a la recepción. Lo cierto es que no estábamos invitados. Entonces pensábamos, ¿cómo podemos hacer para participar? Ya que la boda se hacía en algún salón grande o en algún club y era muy numerosa la concurrencia. Entonces, para poder entrar teníamos que presentar nuestra tarjeta de invitación. Y por supuesto, no la teníamos. Pero en esta iglesia tenían una orquesta de viento y entonces ellos llevaban sus instrumentos para ir a alegrar allí en la boda y tocar y cantar. Y entonces, por supuesto, varios de nosotros, los jóvenes, nos ofrecíamos para llevar los instrumentos. Y medio que así entrábamos a la fiesta, llevando los instrumentos que nosotros no tocábamos, ni sabíamos tocar, pero evidentemente cuando nos veían así pensábamos que éramos parte del festejo. Entonces entrábamos en aquel lugar y siempre éramos bien atendidos porque nos asegurábamos de darle buenas propinas a los mozos de antemano. Entonces, se podrán imaginar lo que esto era. Por supuesto, no estábamos sentados adelante donde estaban los novios, no sea que experimentáramos alguna situación embarazosa. Nos sentábamos más alejados, pero éramos bien atendidos. Bueno, el Señor también participa acá de una fiesta en esta parábola y él está tratando de ayudar a las personas de cuál debe ser nuestra actitud, una actitud de humildad, una actitud de no buscar destacarnos o estar en los lugares más principales. Y entonces el Señor dice en el versículo 8, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. ¿Para qué? Cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Y créanme, hermanos, que esta es una buena recomendación y enseñanza del Señor para tener en cuenta, porque es muy embarazoso si uno tiene que pasar por esta situación. Y si no me equivoco, muchos la hemos experimentado. Y tal vez el Señor está tratando de prevenirnos de pasar vergüenza en alguna situación, siendo que ocupamos un lugar que no nos pertenece, que está reservado para otros. Entonces es mejor, decía el Señor, que te digan sube más arriba, que te digan baja más abajo. ¿No es cierto? Así que qué bueno. Y el principio que estaba tratando de enseñar Jesús a los que le oían era
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, Dios quiere ayudarnos aún a no pasar vergüenza y a poder ser promovidos, a poder ser elevados en vez de tener que ser humillados. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, tengamos esto en cuenta. Ahora, no creo que estaba hablando aquí de ir a una reunión de la iglesia, y hace mucho yo sé que no estamos pudiendo ir al templo, así que no te sientes atrás para que el pastor te venga a decir, por favor, ve más adelante, siéntate más adelante. Yo creo que en la iglesia Dios le gusta que todos nos sentemos lo más adelante posible, porque Él quiere que escuchemos bien y es donde se capta mejor y se presta mayor atención. Entonces, eso es simplemente una recomendación del pastor Alberto a todos los queridos hermanos cuando tengamos la primera oportunidad de reunirnos allí en la iglesia. Bien. A ver, aparte hay otros pasajes en los evangelios que nos ilustran estas cosas y cómo es el tema de la invitación y la participación. Por ejemplo, me viene a mente Mateo capítulo 22, el versículo 1, Mateo 22, si buscan conmigo, por favor, Mateo 22, del versículo 1 hasta el 14, vamos a leer, y luego vamos a ver un versículo en particular que es el que queremos enfatizar, pero leamos esta historia, a ver qué pasó allí en Mateo 22, del 1 al 14. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ahora, déjenme compartirles un poquito lo que creo que el Señor estaba tratando de decirles a las gentes. Estaba dirigiéndose a los judíos, los cuales no habían aceptado la invitación, los cuales habían rechazado a su rey, al hijo del gran rey. Y de repente, cuando fue el tiempo de venir, ellos cada uno se fueron a hacer sus cosas. Y es más, a los que eran enviados por este rey, a los que les anunciaban, los que les invitaban, los maltrataron y hasta los mataron. Entonces el rey estaba enojado, hizo juicio, pasó juicio. Esto caía muy pesado a los judíos que lo escuchaban, porque creo que se daban cuenta que les estaba diciendo, esto es lo que están haciendo ustedes. Bueno, pero volviendo al versículo 9, entonces decía de este rey, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y gracias a Dios que por el rechazo de unos, otros hallaron lugar e invitación
Y saliendo, dice el versículo 10, los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos. Yo quiero decirte una cosa, que no hay pecador tan malo que Dios no pueda salvar, ni hay pecador tan bueno que no necesite ser salvo. Y esta es una relación e ilustración de que Dios tiene preparado un agasajo y quiere que todos puedan participar, y Él va a salvar a todos, sean buenos, sean malos, Él les va a salvar. Y hay gozo porque dice, las bodas fueron llenas de convidados. Pero fíjense el versículo 11, interesante. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. La Biblia nos enseña a nosotros que cuando una persona se convierte, es salva, acepta a Cristo como Salvador personal, somos nacidos de nuevo, somos nuevas criaturas, tenemos vestiduras limpias, los trapos viejos de inmundicia fueron quitados y Dios nos viste con su justicia, que son generalmente mostrados como blancos de lino puro. Entonces hay una vestidura de aquellos que están siendo partícipes de la boda. Y entonces dice este versículo, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Yo quiero decirte una cosa, que Dios nos llama y Dios quiere incluir a todos, malos y buenos. Ahí la entrada es libre, la entrada es gratis, la invitación está hecha. El Señor agrandó su misericordia y quiere incluirnos a todos. Pero debemos entrar según sus términos, no según nuestras ideas. Recuerdo que en cierta ocasión, viviendo en Lanús Oeste, que era donde yo crecí, en la zona sur de Buenos Aires, íbamos a visitar a mis abuelos que vivían a unas 18 cuadras de donde nosotros vivíamos. Y entonces teníamos distintas posibilidades. Podríamos ir caminando, que es lo que hacíamos normalmente. Podíamos caminar unas cuadras, tomar un tranvía, bajar y caminar otras cuadras hasta la casa del abuelo, los abuelos. Y eso era costoso porque seríamos 4 si íbamos así. Entonces, muchas veces caminábamos. Pero en esta ocasión fuimos hasta la avenida San Martín, subimos al tranvía y pasaban 3 tranvías, el 18, el 20 y el 53, que iban de Villa Caraza o Villa Fiorito, de Villa Caraza hasta la terminal de Retiro. Esas líneas, 2 de ellas por lo menos, iban hasta allá. Y entonces esta ocasión tomamos uno de esos tranvías, hicimos las cuadras que hacía el tranvía, nos bajamos y comenzamos a caminar al costado de unas grandes fábricas que había, unos galpones inmensos. Caminábamos por esa calle que se llamaba Veracruz. Bueno, la calle Veracruz antiguamente, enfrente de una de estas fábricas, había una manzana que tenía el predio de la Cancha del Porvenir. Después se mudaron, años más adelante, se mudaron a otro lugar más alejado, pero en ese tiempo estaba ahí. Y íbamos con mis padres, creo que eran mis padres y yo solo. Mi hermano no sé dónde estaba, cómo era el tema, él es 7 años mayor. Así que entonces íbamos caminando por ahí por el costado. Y yo vi que un hombre se había subido a una caja, un cajón, no sé qué era, un tronco o algo, espiando por la pared que tenía cierta altura, y en dado momento él se subió a esa pared y saltó dentro de la cancha, porque sin duda le atraía el partido que se estaba jugando allí adentro.
Entonces, yo iba observando, mirando eso. Mis padres ni cuenta que se dieron, porque a lo mejor a ellos no les atrajo lo que estaba pasando, o no lo sé. Seguimos a la casa de mis abuelos, que estaba a unas 3 cuadras de ahí, más o menos. Y cuando llegamos a la casa de mis abuelos, saludamos, hola abuela, abuela, hola tía, bla, 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 bla. Cuando se quisieron acordar, el niño ya no estaba, se había escapado. ¿Qué había hecho? Bueno, se había ido hasta allá a la cancha, donde había visto a este hombre asomarse por la pared y saltar en ese rincón de la esquina más apartada de la cancha. Entonces, de la entrada de la cancha. Entonces, ¿qué hace este mocoso? Va, se sube al mismo lugar donde se subió el hombre, sube en parte hasta la pared y pega el salto hasta el otro lado. Pero lo que ocurrió después fue muy interesante, porque este niño cayó entre 2 policías. Y créanme que fue una experiencia muy aguada por el susto que se pegó este niño. Y entonces la policía le pregunta, ¿qué está haciendo acá? ¿Y qué quiere hacer? Y yo respondía, quería ver el partido. Y me dicen, pero vaya por la puerta, que la entrada es gratis porque ya está casi por terminar el partido. Qué lección que aprendí en esa ocasión, todavía la recuerdo muy vívidamente. Déjenme decirles, hermanos, que muchas veces yo creo que hay personas que se asoman o quieren ver qué es lo que está pasando en lo que el Señor nos está diciendo. Pero créanme, la entrada es gratis, puede ir por la puerta y eso es lo que Dios nos recomienda. Hay una invitación abierta, queridos hermanos. Bueno, volvamos ahora nuevamente al capítulo 14 del Evangelio de Lucas. Más enseñanza sobre la fiesta y la actitud del que viene, la actitud del que invita. El Señor aprovechaba cada ocasión para ayudar a las personas. Dice el versículo 12, ahora el Señor dirigiéndose al que le había invitado, dice, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Y eso es cierto porque cuando uno invita a lo mejor a algún amigo, a alguna persona a su casa, ocurre que después en algún tiempo, en alguna otra situación, tal vez le inviten a uno a ir y compartir en su casa también, y de eso hablaba el Señor. Pero aquí quería ir un paso más allá y enseñarle a este que le había convidado a él, que era fariseo, cómo nosotros debemos tener en cuenta a los demás y de tener en cuenta a los más necesitados y aquellos que a lo mejor están limitados por distintas situaciones físicas o no serían los invitados más deseados, tal vez. Versículo 13 dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Entonces el Señor les está presentando un desafío. Invita a aquellos con distintas condiciones. Y tiene un propósito en esto el Señor. Porque los otros nos pueden recompensar, pero estos no. Pero el Señor dice, y serás bienaventurado, versículo 14, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces,
Hay recompensas que no se reciben aquí en esta tierra, recompensas que se reciben allí en la gloria. Esas son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Qué bueno es cuando escucho de alguna persona que en dada ocasión hizo esto. Invitó a lo mejor gente que no tenía familia, invitó a lo mejor gente que estaba en soledad, a lo mejor gente que estaba con una situación económica difícil. Buscó gente que estaba pasándola un poquito mal, que tenía una vida un poco más difícil y trató de hacer algo por ellos. Es un tremendo ejemplo cuando encontramos a personas actuando de esa manera. Sigue el principio y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, y aquí vemos la reacción entonces, cuando el Señor enseñaba, uno se atrevió y le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Sabes? Es cierto lo que decía este hombre, ha de ser bienaventurado el que coma pan en el reino, a la mesa, el que estuviera comiendo a la mesa en el reino de Dios. Bien, entonces, versículo 16, Jesús le dijo, aprovechó el Señor Jesús para ayudarles un poco más. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Bueno, tal vez esto lo podríamos ilustrar de una manera más actual diciendo, es como un hombre que compró un tractor nuevo, pero todavía no lo he usado, entonces voy a tener que ir a probarlo. Y se excusó. Otro tal vez diría, mira, compré una finca, compré una propiedad. Y me hacía pensar, a lo mejor la compró por internet o algo, porque dice, y yo quiero ir a verla. ¿No es cierto? Entonces, distintas cosas, distintas excusas que muchas personas dan para no participar de una invitación. Tal vez alguien decía, tal vez el que verdaderamente tenía más excusas que otro es el que dijo, me acabo de casar y por lo tanto no puede ir. Entonces, o porque tiene que atender a su esposa y está de luna de miel, o porque la esposa había que pedirle permiso, ¿no es cierto? No lo sé. Pero lo cierto es que todos hicieron excusas. ¿Y cuántas excusas damos las personas cuando Dios nos invita o nos pide a que vengamos? Versículo 21. Dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor a su siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Gustará mi cena. Tremendo entonces
la enseñanza de Jesús cuando este hombre le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Quiero decirte una cosa en base a lo que nos enseña este pasaje, es que la invitación está abierta y están todos invitados, pero la gente tiene sus excusas. Y muchos son excusas materiales. Estoy ocupado, tengo un trabajo, tengo que atender mi campo o tengo que agradar a mi esposa o lo que fuera. Lo cierto es que cuando volvieron los siervos y le trajeron estas noticias al padre de familia, la invitación se extiende más allá. Ve pronto, dice, por las plazas y las calles, versículo 21, y las calles de la ciudad, y trae acá, ¿a quiénes? A los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Queridos hermanos, espiritualmente hablando, estos somos nosotros, porque la invitación fue hecha primero al pueblo de Israel. Y cuando los individuos en el pueblo de Israel rechazaban a aquel que había venido, al Mesías, al ungido de Dios, Dios envía ese evangelio a los gentiles, un poquito como aquella historia de la mujer que tenía una necesidad y le pedía a Jesús que sanara a su hija y que le ayudara porque estaba afligida y tenía sus necesidades, y Jesús le dijo, no es bueno dar el pan de los hijos a los perros, y la mujer respondía, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y cuando el Señor escuchó eso, su corazón fue movido y él estaba agradado, y entonces decía que sea hecho como tú creíste, porque esa mujer quería responder y necesitaba la ayuda del Salvador. Y quiero decirte una cosa, si aquellos que son invitados desprecian la invitación del Señor, Él extiende y incluye a otros. El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Fíjense, no solo esto, porque dice el versículo 22, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y me tocaba esta frase, queridos hermanos, porque se ha hecho como el Señor mandó y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Miren, la amplitud de la provisión de Dios. Hay lugar, hermanos. Hay lugar, amigo, amiga. Dios te invita y Él quiere que seas también partícipe de esa cena grandiosa que vamos a experimentar, porque decía este hombre, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Hay lugar y necesitamos invitarlos. Es más, hasta dice fuérzalos, y a veces, tal vez eso nos haga sentir un poco incómodos, como de forzar. Bueno, esta palabra significa compromételos a las personas, ponlos en la obligación. O sea que, ¿vieron como cuando uno trata con las personas y dice, sí, algún día voy a ir o lo que fuera? Entonces uno le dice, ¿qué tal este domingo a la mañana? Vamos juntos a la iglesia. Me habías dicho que un día vendrías, vamos a conectarnos y a escuchar la reunión, y le pasas el link o lo que fuera para que pueda participar. Entonces es medio como comprometerlos, ponerlos en la obligación. Pero sabes, quiero decirte una cosa. Tú eres el mejor amigo de una persona cuando le provees e insistes a hacer lo que es correcto. Hay mucha gente que insiste a hacer lo que no es bueno. Hay muchos amigos que dicen, vamos a hacer esto, vamos acá, vamos allá, pero no son cosas buenas. Esos no son verdaderos amigos. El verdadero amigo, repito, es aquel que provee e insiste a otra persona a hacer lo que es correcto. Y es correcto traer las personas a Jesús, hermanos. Es lo mejor que podemos hacer, es lo que más necesitamos todos.
Gracias a Dios que alguien lo hizo así con nosotros. Voy a concluir yendo a Juan, capítulo 2. Voy a dejar el resto de este capítulo para otra ocasión, porque es significativo que aquí encontramos a Jesús en Juan, capítulo 2, en otra boda. Pero esta boda era el comienzo de su ministerio. Y vamos a observar allí un poquito qué fue lo que pasó, y me refiero a Juan capítulo 2, cuando Jesús y sus discípulos son invitados a una boda en Caná de Galilea. Juan capítulo 2, versículo 1. Juan capítulo 2, versículo 1. ¿Están ahí? ¿Lo tienen? ¿Me siguen? Bien. Leamos entonces. Juan capítulo 2, Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1. Recuerden, esto es al comienzo del ministerio de Jesús. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. O sea, hace todo lo que os dice Jesús. Ahora, déjenme detenerme un poquito aquí y compartir algunas cosas que creo que son muy importantes. Primeramente, que María fue la madre de Jesús. No como se reza en los rezos católicos, la madre de Dios. Porque Dios no tiene madre. Dios es el autoexistente y la Trinidad es autoexistente. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Jesús no solo es autoexistente, sino que Él fue el preexistente, como decía Juan en el capítulo 1, que el que viene después de mí es antes que yo, porque era primero que yo. Entonces, el creador jamás puede ser creado. Si bien el Verbo se humanó y habitó entre nosotros, y Dios escogió a una virgen como María para que Él viniera por medio de ella, el Señor Jesús era preexistente. Este es el Jehová del Antiguo Testamento, Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, María podía ser la madre de Jesús, humanamente hablando, pero jamás la madre de Dios. ¿Te ayuda esto? ¿Aclara algunas cosas en tu mente? Otra cosa es que los seres humanos han inventado, en la religión especialmente, el decir que es María la que intercede por nosotros, que necesitamos ir a Dios por medio de María. Piensen en los rezos que se hacen. Quiero decirte una cosa. El creyente no necesita la intercesión de María, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, nos dice a nosotros, primera de Timoteo, capítulo 2, y si me permiten lo voy a buscar y se los voy a leer. En el capítulo 2 de primera de Timoteo y el versículo, vamos a empezar desde el versículo 4. Hablando de Dios nuestro Señor, el versículo 3, el versículo 4 comienza, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, lo que quiero decirte, querido amigo, amiga, es que Dios primero quiere que seas salvo, que Él pueda perdonar tus pecados, que pueda hacerte un hijo, una hija de Dios.
Y luego Él quiere que continúes conociendo la verdad de las cosas, porque muchas veces somos enseñados en religión o en tradición, pero no es según las Escrituras. Entonces, otra vez, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Punto. Amén. Lo releo otra vez. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Punto. Entonces, podemos bien ver que el diseño de Dios es que venimos al Dios Padre por medio de Jesucristo. Gloria a Dios por la pureza de María. Gloria a Dios por una mujer consagrada. Gloria a Dios por una vasija pura que Dios pudo utilizar, pero en ninguna manera es una intercesora o mediadora ante Dios. Es Jesucristo el mediador. Espero que te ayude esto si tenías alguna confusión en esa área. Y si no, fíjate todavía en el versículo 5 aquí de Juan capítulo 2, donde se nos dice, en este contexto de la boda, y siendo que faltaba el vino, entonces la madre de Jesús le dice a Jesús, no tienen vino. Y Jesús le dice, no te adelantes, está diciendo Jesús. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, no te adelantes. Pero las madres son así muchas veces, queriendo lo mejor para los hijos, ¿no es cierto? Dice, su madre entonces, versículo 5, miren qué bueno. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y esa es una buena cosa que la gente ni siquiera hace, que María dijo, y esto sí deberíamos hacer. Deberíamos hacer todo lo que Jesús nos dice. Amén. Todo lo que Jesús nos dice, no la religión, no la tradición, lo que Jesús dice en su palabra. Y ciertamente desde el mismo nacimiento, cuando vinieron los pastores a ver a Jesús, ellos buscaban al niño. Estaban, por supuesto, José, estaba María, pero cuando vieron al niño los magos, los reyes, los científicos, los sabios que vinieron a adorarle, le adoraron, no la adoraron. Le adoraron, o sea, a Jesús, al niño. Y aquí María nos está dando una buena recomendación. Hagan lo que dice Jesús. Hagamos lo que dice Jesús. Versículo 6. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestrasala, y se lo llevaron. Cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Entonces, en privado y particular, le va a decir algo al esposo, porque este encargado de la fiesta está sorprendido de lo que van a experimentar. Y esto es lo que dice. Versículo 10, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hablemos un poquito acerca de lo que hizo Jesús. Y yo sé que todos los que están a favor de la bebida, el vino y lo que fuera, conocen este pasaje casi de memoria,
o por lo menos conocen la historia, entonces lo usan como si, bueno, Jesús convirtió el agua en vino, entonces debe estar bien tomar vino. La palabra vino proviene del griego oinos, y eso significa varias cosas, tiene varios significados. Pueden ser pasas de uva, puede ser vinagre de vino, puede ser jugo de uva, puede ser los productos distintos que se extraen de la uva. Y según entiendo, para que la uva pueda volverse alcohólica, tiene que tener un proceso de fermentación y un proceso de levadura, un proceso de fermentación para que se vuelva alcohólica. Ciertamente algo que es convertido de agua en vino, oinos, en este caso no sería vino fermentado, sino más bien jugo de uva. Y por supuesto es muy saludable y es muy rico, aparte, el poder tomarlo. Solía ser de chico que, habiendo visto varias experiencias desagradables en familias y aún en nuestra propia familia, de quienes se apartaron del Señor y comenzaron a beber, y los estragos que causó en su físico, en su vida y en sus familias, yo odiaba todo, bebida alcohólica, el vino repugnante, no quería me gustaba comer uva, pero de ahí en más, y pasa de uvas también, pero de ahí en más, no me hablan de la uva. Pero crecimos una viña acá en casa y con el tiempo empecé a aprender las virtudes del antioxidantes, del jugo de uva y lo que fuera. Y gracias a Dios pudimos de esta viña muchas veces hacer jugo de uva y participar, usarlo para la cena del Señor, que es como debe ser el fruto de la vid, no vino fermentado, el fruto de la vid. Entonces, gracias a Dios nos deleitamos cuando sobra, o podemos tomar un poco de jugo de uva sin fermentación. Ahora, créame, sería una contradicción que Jesús hiciera vino fermentado. Pero estoy seguro que lo que hizo era el mejor de los jugos de uva que uno podía beber. Y no tendría ningún problema en beber ese vino que hizo Jesús, ese jugo de uva sin fermentar. Entonces, queridos hermanos, déjenme aclarar eso, porque a veces hay confusión, la gente piensa, bueno, Jesús convirtió el agua en vino, debe estar bien, entonces lo usa como excusa para tomar. Creo que el vino de alcohol esclaviza, crea hábito, y la Biblia nos habla acerca de los peligros de aquellos que beben, porque es como una serpiente que pica. Es como aquel que estuvo bebiendo y se alcoholizó y después experimenta toda clase de cosas y mira lo que no debe mirar, dice lo que no debe decir. Es terrible, es terrible. Pero aquí el Señor convirtió este agua en vino, jugo de uva, sin fermentar. ¿Y por qué hizo esto el Señor Jesús? Miren el efecto y el propósito de este milagro de Jesús. Dice el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Lo leo otra vez, miren qué maravilloso que es. Este principio de señales hizo Jesús. O sea, acuérdense lo que dice la Escritura, los judíos piden señales. Y esa era la primera señal que Jesús hizo al comenzar su ministerio. Y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Y qué hizo? Manifestó su gloria. Endosaba con sus señales lo que él decía ser el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan lo que decía el joven que vino a Jesús corriendo y estamos memorizando, se postró ante él, o sea que se inclinó, arrodilló delante de él diciendo, maestro bueno, maestro bueno,
¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. ¿Qué nos está mostrando aquí Jesús? Es que Él es Dios y todopoderoso para transformar aún el agua en vino. Y esa fue una señal para ellos. Y dice, manifestó de esa manera su gloria. Era un testimonio a su mensaje. ¿Y cuál fue el resultado? Y sus discípulos creyeron en Él. Amén, hermanos. Qué tremendo que es nuestro Señor. Nuestro Maestro es admirable. Y por eso le adoramos, le alabamos y le agradecemos porque Él nos ama, porque Él se interesa, porque Él se compadece, porque Él quiere ayudarnos, porque Él quiere iluminarnos, porque Él quiere limpiarnos, porque Él quiere que aprendamos de Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En Mateo capítulo 11, los versículos 28 al 30. Querido hermano, querida hermana, qué tremendo es nuestro Dios, qué bueno es que nos haya dado su palabra para que le podamos conocer más y más cada día, para que podamos nosotros exaltarle y alabarle y compartirle con los demás. Si en esta mañana tú estás entre nosotros y nunca has recibido a Cristo como Salvador personal, no sabes lo que te estás perdiendo. Quiero decirte una cosa, el Señor te ama, Dios te ama. Por eso envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, a venir a este mundo, a humanarse, a tomar forma humana, siendo Dios, vino y se hizo hombre. Y Él anduvo entre los hombres haciendo bienes y todas estas señales y milagros y ayudando a la gente, pero más que nada, Él vino para morir allí en la cruz del Calvario. Y allí vertiría su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Allí sería muerto y puesto en su sepultura, pero ¿qué? Al tercer día, Él resucitó y Él vive y está a la diestra de Dios e intercede por cada uno de nosotros y está rogando e invitándote, querido amigo, amiga, a que vengas a Él para experimentar el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma. Él te lo ofrece gratuitamente. Nada que tú y yo pudiéramos hacer para salvarnos. La Biblia nos dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos salva gratuitamente. Cuando uno abre su corazón a Jesucristo, le invita para que sea su Salvador. Si esa es tu condición, tu necesidad, amigo, amiga, donde estés, quiero invitarte a pedirle al Señor que tenga misericordia de ti, que te perdone, que te limpie, que te salve, que te haga su hijo, su hija, aún en esta mañana. Es un milagro que Dios obra cuando uno ejercita su fe, la pone en el Señor Jesucristo. Entonces, lo que Él hizo pasa a nuestra cuenta, a favor nuestro. Nos limpia, nos perdona como si nunca hubiéramos pecado por lo que Él hizo por nosotros allí en la cruz. Ora conmigo en esta mañana, querido amigo. Dile, Señor Jesús, me doy cuenta que soy un pecador, una pecadora, que si recibiera mi justo merecido, ya estaría en el infierno clamando por una gota de agua. Límpiame de mis pecados. Me arrepiento, Señor. Perdóname. Y te creo y te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Hazme un hijo, una hija de Dios, y ahora en más por toda la eternidad. Te doy gracias que tú prometes vida eterna
a todo aquel que te recibe como Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Has tomado esa decisión esta mañana? Déjanos gozarnos contigo. La Biblia habla de gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, más que de 99 que no tienen que arrepentirse, pues ya lo han hecho. Amén. Entonces, gracias a Dios. Felicitaciones. Queremos gozarnos juntamente a ti y por eso te pedimos que nos avises, que nos compartas esta decisión. Escríbenos a ibf.t6@gmail.com. Repito otra vez, ibf.t6@gmail.com, a todo con letras minúsculas, o escríbenos al 49 o llámanos, al 11 49 40 91 97. 11 49 40 91 97. Estamos a las órdenes para servir en cualquier inquietud, necesidad espiritual que tú tengas. Así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Por ahora y hasta la reunión de esta tarde, 19 horas, se despide de ustedes el pastor Alberto, su servidor. El Señor les bendiga.